¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros amigos que nos siguen para un programa más de esta serie, Nuestros Orígenes Revelaciones. Hasta hoy podemos decir que Dios nos ha ayudado. Gracias a Él, durante todo el año hemos tenido estas conferencias los sábados de tarde. Hoy ya estamos en el mes de diciembre y tendremos la penúltima conferencia de este año. Y eso es solamente gracias a Dios. Así que me da mucho gusto esta tarde dar la bienvenida como orador al maestro Adolfo Montalvo. ¿Qué tal, maestro Adolfo? ¿Cómo te sientes esta tarde? ¿Qué tal, profesor Luciano? Buenas tardes, un saludo a todos. Muy contento de estar aquí participando una vez más. Ya eres parte de nuestra red de conferencistas. Esta es la tercera participación que tienes en nuestra serie y estamos agradecidos contigo por ello. Así es, profe Luciano. Ya llevamos 3 oportunidades de participar aquí en Nuestros Orígenes. Esta sería exactamente la tercera ocasión. Qué bueno. Gracias a Dios que tenemos gente dispuesta a seguirnos apoyando. Y mientras tengamos personas dispuestas a compartir su conocimiento, como tú, vamos a ir adelante con este programa. Saludo a mi compañero Tennyson, que nos escucha, que nos está apoyando, tengo entendido, desde Orlando, ¿verdad, Tennyson? Correcto, Luciano. De esta vez yo ando fuera. Estamos aquí en Orlando, en Florida, y nos da mucho gusto también saludar a nuestro compañero, nuestro apreciado maestro Adolfo Montalvo. El maestro Montalvo, sí, como ya hemos escuchado, ya ha participado en otras temporadas con el programa aquí en UMTV. Y maestro Montalvo, entiendo que estudiaste algo relacionado a biología. Cuéntanos un poquito sobre su formación académica. Con todo gusto, mi licenciatura fue en educación, ciencias de la educación, con especialidad en el área de química y biología. Esto es, nos preparamos para enseñar estas materias relacionadas con la química y la biología en nivel medio y medio superior. Posteriormente, después de la licenciatura, hice estudios de maestría en una de las instituciones más reconocidas aquí de México. Uh-huh. Esto es el Instituto Politécnico Nacional. Allí hicimos una maestría con especialidad en bioquímica y biología molecular. Básicamente, en cuanto a preparación académica, ese es mi CV. Ok. Y actualmente te desempeñas como docente, ¿verdad? Cuéntanos un poco en qué facultad. Claro que sí. Estamos participando, amigos que nos escuchan, en la Universidad de Montemorelos, en la Facultad de Educación. En la Facultad de Educación tiene 2 divisiones, el posgrado y el pregrado. Y en el pregrado hay 2 escuelas, la Escuela Normal y la Escuela de Ciencias de la Educación. Esta última tiene 5 licenciaturas. Una de ellas es en Ciencias Naturales y entonces soy uno de los docentes de tiempo completo en la licenciatura en Ciencias Naturales. Ajá, correcto. Entendemos que tu pasión está en esas áreas, ¿no? Realmente algo maravilloso. Sí, claro. Biología celular, genética y por supuesto estos temas también de evolucionismo, creacionismo. Ok.
Mira, y hoy hablo a cada uno de nuestros televidentes, nuestros oyentes de la radio también, que la plática, la conferencia de esta tarde va a estar muy interesante. Mira, el título de la plática, de la presentación de esta conferencia es Las pruebas moleculares en la cosmovisión evolucionista. Interesante, ¿no? ¿Debemos o no conocer un poquito más sobre la cosmovisión evolucionista? Según nuestro maestro Montalvo, sí. Bueno, en esta presentación se atenderán algunos asuntos como ¿qué son las pruebas moleculares? ¿Cómo se realizan las pruebas moleculares? ¿De qué manera estas pruebas moleculares son presentadas como evidencias en favor de la hipótesis darwiniana evolucionista? Otra pregunta es, ¿qué objeciones planteamos los creacionistas al argumento de las pruebas moleculares como evidencia de la evolución biológica darwiniana? Pues mira, entiendo que el maestro Montalvo está muy bien preparado para hablar sobre estos dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista molecular de las pruebas moleculares desde el punto de vista evolucionista como el creacionista. Pues, maestro, te agradecemos mucho por estar presente aquí en ese espacio con nosotros. Como decimos frecuentemente, cada plática de estas es una invitación a pensar para el público. Sugerimos al público que estén atentos, tomen notas, hagan preguntas. De esa forma nos construimos, nos crecemos como individuos, como personas y como grupo. Así que los invito para que hagan de esta plática también un desafío, la escuchen con atención, de tal forma que al final podamos tener buenos comentarios, buenas preguntas, porque el maestro Montalvo va a estar dispuesto a contestar nuestras inquietudes. Maestro Montalvo, es tu tiempo, escuchamos tu conferencia con atención. Claro que sí. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, amigos que nos están siguiendo en YouTube, seguramente en Facebook también. Me da mucho gusto estar aquí. Estoy más agradecido, creo, que el equipo organizador por ya tener 3 oportunidades de estar participando aquí en este programa tan importante como es Nuestros Orígenes Revelaciones. Pues espero que se encuentren bien. ¿Cómo se encuentran ustedes quienes nos están escuchando? Me he dado cuenta que en ocasiones pasadas han estado asistiendo desde diversos países de Centroamérica y Sudamérica. Fíjense que a mí me emociona un poquito saber cómo está el clima o la situación en tiempo real. Y les platico que aquí en Montemorelos actualmente tenemos un día con un nublado muy cerrado. La neblina está bastante baja. Ha estado lloviendo ligeramente, casi un rocío. Tenemos una temperatura como de 18 grados. Entonces acá en el hemisferio, sí, en la parte norte de nuestro continente, se está viviendo el otoño, estamos próximos al invierno. Mientras que entiendo que en el cono sur es exactamente lo contrario. Está, supongo, pasando o transcurriendo la primavera, preparándose para el verano. Así que estamos en temperaturas, en condiciones estacionales diferentes, el norte de América con Sudamérica. Pero en el nombre de Dios, pues aquí estamos reunidos, muy contentos. Damos gracias a Dios, como decía el profe Luciano, por todas estas oportunidades que nos ha dado de reflexionar, de intercambiar puntos de vista y conocimiento, que tiene como propósito, estas pláticas tienen como propósito, amigos y hermanos, que nos documentemos un poquito más desde el punto de vista académico, con cierto nivel científico, para que estemos mejor documentados para dar razón de nuestra fe, como decía el apóstol Pablo en una de sus cartas. Ese es el propósito de estas ponencias, que nuestra
forma de explicar en este siglo XXI en cuanto a nuestra cosmovisión creacionista esté un poco más sustentada, que estemos al menos al tanto de qué es lo que hay, tanto por el lado evolucionista, como comentábamos en la introducción, como principalmente por el lado creacionista. Así que, pues, esto es lo que estamos queriendo con esta serie de ponencias. Voy a tratar de poner la presentación PowerPoint. Permítanme un segundo, por favor. No sé si se está viendo. Ahí está. Como ya se dijo, entonces, la ponencia de esta tarde lleva por título Pruebas moleculares en el paradigma evolucionista. Los que han tenido oportunidad de escucharme en ocasiones pasadas se dan cuenta que siempre presento temas relacionados con, pues, la teoría de la evolución. Quiero aclarar que no es mi propósito, pues, digamos, defender o tratar de que nuestra cosmovisión creacionista compatibilice con la cosmovisión evolucionista en el sentido de, por ejemplo, si han oído de la evolución teísta, este pensamiento que trata de acomodar el relato de la creación con las enseñanzas evolucionistas. Esa no es mi intención. Mi intención es de que conozcamos con más detalle lo que es la teoría de la evolución, como les decía hace unos instantes, y así estemos más capacitados para interactuar con personas que tienen este punto de vista. Y hoy vamos a platicar entonces acerca de las pruebas moleculares que se presentan como evidencia en favor de la evolución. Para empezar, tenemos que platicar un poquito acerca de la historia de la biología molecular. Esta es una disciplina ya bastante hecha. Existen cursos en universidades, pues en casi todo el mundo. Hay incluso hasta posgrados en biología molecular. Es una disciplina que tiene espacios en congresos especializados. Hay revistas especializadas en esta disciplina de biología molecular. Seguramente para un buen número de ustedes es de las pocas veces que han escuchado acerca de esta disciplina. Pues esta materia se ocupa del estudio de la vida a nivel molecular. Estudia principalmente las moléculas llamadas ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico y proteínas. El ácido desoxirribonucleico ustedes lo han oído mencionar en los noticiarios, en los canales de televisión, internet como ADN. El ácido ribonucleico lo conocen ustedes como ARN y las proteínas. Fíjense que en biología molecular se estudian principalmente esas tres moléculas debido a que son las que tienen un papel más protagónico en la conformación de los seres vivos. Los seres vivos tenemos entonces estructura, forma, estamos hechos de materiales organizados que nos dan una forma y tenemos funciones. Entonces, a diferencia de carbohidratos y lípidos, vitaminas y minerales que han oído ustedes en pláticas de nutrición, las moléculas que tienen más impacto en nuestra forma y en nuestro funcionamiento son el ADN, el ARN y las proteínas. Estas tres moléculas entonces son estudiadas en esta disciplina que se llama biología molecular. Miren que les he traído dos momentos históricos muy importantes en el desarrollo de esta disciplina. En esta imagen están ustedes viendo a dos personajes que hicieron historia dentro de la biología molecular. A la izquierda, parece que está sentado, está este señor James Watson, y a la derecha, de pie, con la mano derecha señalando algo que no se alcanza a ver dentro de la pantalla, está el señor Francis Crick. Ambos ya descansan, ya fallecidos. En 1953, ellos dieron a conocer al mundo la estructura del ADN. Ustedes están viendo un arreglo de varillas y allí voy a tratar de a ver si aparece el cursor aquí en la presentación. Bueno, parece que no es posible. Bueno,
Bueno, aquí están viendo ustedes el cursor en forma de una flechita blanca. Lo voy a poner sobre el saco café. No la pierdan de vista. Miren que estas varillas en forma de pentágono que se ven aquí forman parte de la estructura del ADN. Luego ven ustedes aquí como una especie de peldaños. Voy a mover el cursor aquí en la parte baja de la fotografía, casi al centro. Este es un peldaño. Luego otro más, 3 acá arriba, casi por la cabeza de James Watson. Y arriba entonces vemos otro peldaño. Estos arreglos de varillas entonces son un modelo donde se reconstruye la forma que tiene el DNA. Era la primera vez que se llegaba a conocer la estructura del ADN en 1953 y entonces se estaba presentando al público. Este es un evento importante dentro de la biología molecular. Otro momento importante tiene que ver con esta imagen donde ven ustedes al frente sentado a François Jacob y de pie a Jacques Monod, dos biólogos moleculares del Instituto Pasteur. Ellos sobresalieron porque lograron descubrir que en el ADN hay segmentos o regiones que responden a las condiciones ambientales. Ellos estudiaron a la bacteria Escherichia coli. Una bacteria es un organismo microscópico, no lo podemos ver a simple vista. Esta bacteria se cultiva en un vaso con líquido y nutrientes. Cuando se le pone un tipo de nutriente al medio de cultivo, Escherichia coli prende o enciende una de esas regiones de ADN que funciona como un interruptor. Cuando se cambian los nutrientes en el medio donde está creciendo la bacteria, se enciende otro interruptor. Se encontró entonces en el trabajo realizado por estos investigadores que el ADN tiene regiones interruptoras, regiones que controlan la expresión de la información que está en el ADN. Este fue otro evento importante dentro de la biología molecular. Miren que les he traído solo estos dos hechos a manera de ejemplo, pero hay muchos otros más que fueron ayudando a construir lo que se conoce como biología molecular. Ahora, hablemos un poquito de las aplicaciones que tiene esta disciplina junto con sus procesos, principios, sus teorías. Les estoy mostrando aquí en esta fotografía unas medusas en el fondo marino. Esta medusa, cuyo nombre científico es Aquora victoria, es interesante porque tiene una proteína que resplandece en la oscuridad. Esta proteína se le conoce como proteína verde fluorescente. Esa proteína fue obtenida del ADN de esta medusa en el laboratorio, por supuesto, y se logró pegar esta proteína verde fluorescente al ADN de organismos que obviamente no tienen esta proteína de manera natural y por lo tanto no resplandecen en la oscuridad. Y en esta imagen están ustedes viendo cómo se ven estos organismos con el gen, un segmento de ADN obtenido de Aquora victoria, la medusa que resplandece. Y entonces ahora vemos que estos organismos florecen en la oscuridad. Es interesante, a la izquierda arriba pueden ver ustedes el gusano Cenorhabditis elegans, un organismo utilizado para hacer experimentos en el laboratorio. Este gusano no florece naturalmente. Cuando se le introduce el gen de la medusa, es entonces que adquiere esta propiedad. Aquí vemos una mosca, probablemente sea Drosophila melanogaster, un díptero, tiene 2 alas. Esta mosca naturalmente no resplandece en la oscuridad, pero con la presencia de la proteína obtenida de la medusa, entonces ahora puede resplandecer. Este conejo no es un Photoshop. Realmente a este conejo, cuando era un cigoto, una sola célula, allí se le inyectó
el gen de la proteína verde fluorescente, y entonces conforme fue aumentando el número de células, formándose su embrión, cada célula fue recibiendo el gen de la proteína verde fluorescente, y ahora todo el conejo, todas sus células, tienen ese gen, esa proteína, y resplandece en la oscuridad. En el centro, en la columna del centro arriba, se ven hojas de la planta de tabaco. En medio se ven ratones que fueron transformados con el gen de la proteína verde fluorescente, y ratones que no fueron transformados. Obviamente los que se ven aquí en café oscuro son los que no fueron transformados, y entonces los que se ven en verde fluorescente son los que recibieron el gen de la proteína verde fluorescente. Y así encontramos otros organismos. Esto es lo que se ha logrado con la biología molecular. Y van a decir ustedes, pues qué cosa tan fantasiosa. Algunos a lo mejor incluso estarán inquietos preguntándose, ¿es bueno hacer esto? Miren que esto sería bueno para tratarlo en otra ponencia. Estamos manipulando la información genética. ¿Es grave hacerlo? ¿Se puede hacer? Este es una oportunidad, un tema para tratarlo en otra ocasión. Pero esto es un hecho. Esto es lo que ha logrado la biología molecular. Otro beneficio un poquito menos fantasioso, un poquito más justificado, es lo que estamos viendo en esta tabla. Aquí estamos viendo a la izquierda una lista de enfermedades hereditarias. Entonces, la biología molecular nos ha permitido comprender con más detalle la herencia y las enfermedades en los seres humanos que son heredadas, transmitidas de padres a hijos. Y ahí en la columna izquierda ven ustedes algunos nombres que a lo mejor les parecen conocidos. Incluso por ahí alguien tal vez ha tenido un familiar con alguna de estas afecciones. Está, por ejemplo, la fibrosis quística. En la fila número 4 está la fenilcetonuria, la hemofilia. ¿Han escuchado también de la enfermedad de Huntington? Bueno, con ayuda de la biología molecular, ahora se ha podido conocer a nivel de ADN cómo es que se originan estas enfermedades. Esta es una de las aplicaciones, digamos, benéficas que tiene la biología molecular. Quisiera nomás que le prestáramos atención al caso de la fenilcetonuria. En la columna que está inmediatamente a la derecha nos dice cuál es la falla que hay en este desorden. Aquí encontramos que una proteína llamada fenilalanina hidroxilasa tiene un defecto, no está cumpliendo su función correctamente. Y eso es la causa de esta sintomatología. El cerebro del infante, del niño, no se desarrolla bien porque se acumulan productos, sustancias químicas en el cuerpo que debería transformar la fenilalanina hidroxilasa. Al no estar la fenilalanina hidroxilasa, se acumulan estos compuestos y dañan el tejido cerebral del niño. Sabemos, esta es una palabra técnica en genética, que la herencia de esta enfermedad es recesiva. Básicamente significa que el niño necesita recibir la copia defectuosa o del gen defectuoso del papá y también una copia del gen defectuoso de la mamá. Si el niño recibiera solo una copia defectuosa de uno de los padres, no presentaría la enfermedad o la presentaría en un grado no tan marcado, tan dañino como cuando están las dos copias. Entonces, están aprendiendo ustedes que aquí la palabra recesiva significa que esta enfermedad, para que la presente el hijo, requiere que el papá le pase una copia defectuosa del gen al hijo, pero también la mamá. Eso significa recesivo. Y entonces vemos aquí también respecto a la fenilcetonuria que se presenta en 1 de cada 12,000 nacimientos. Es una preocupación para los padres que tienen un hijo con esta enfermedad. Y ahora conocemos esta enfermedad a nivel de ADN, gracias a la biología molecular. No lo olviden. Entonces, esta es una parte de aplicaciones de la biología molecular.
Miren que como el ADN, el ARN y las proteínas son tan protagónicos, parecen tener un poder completo sobre permítanme, déjenme recuperar la pantalla. Parecen tener un poder completo sobre la forma, todas las propiedades, características de los organismos. A lo mejor debo explicar un poquito más esto. Cuando nos referimos a las propiedades de los organismos, nos referimos, por ejemplo, en el caso de nosotros los seres humanos, al color de la piel, al color del cabello, al largo del cabello, la textura del cabello, el color de los ojos. Estos son rasgos visibles, concretos en nosotros, y gracias a la biología molecular se sabe que ADN, ARN y proteínas tienen una fuerte participación en definir estos rasgos en nosotros. Por ejemplo, el cabello está hecho de una proteína que se llama queratina. Las uñas están hechas también de queratina. Y fíjense, cosa curiosa, el cabello lacio y el cabello rizado están hechos de la misma queratina. Y lo que marca la diferencia entre el cabello ondulado y el cabello lacio o liso es la forma en que se acomodan las unidades dentro de la proteína queratina. Es interesante. Entonces, el ADN, el ARN y las proteínas sí determinan nuestras características. Bueno, una vez que entendemos eso, ¿por qué les presento la fotografía de Richard Dawkins? Richard Dawkins escribió un libro alrededor de en la década de 1990, 1996, por ahí así, al que le llamó El gen egoísta. ¿Cuál es la idea principal en este libro? Él dice que nuestro cuerpo, incluso el cuerpo de todos los seres vivos, sea un hongo, sea una planta, sea un mono, sea una tortuga, no son más que recipientes dominados por los genes que están dentro de ese recipiente. Dawkins divulgó la idea de que somos producto de nuestros genes, y esto creó el pensamiento de que todo está limitado al ADN, el ARN y las proteínas. Las ideas que comunicó Richard Dawkins impactaron, influyeron en muchas disciplinas. Ustedes han oído acerca de estudios que buscan el gen de la obesidad o los genes de la obesidad. Han oído en noticiarios que supuestamente encuentran el gen de la adicción al alcoholismo, los genes de la esquizofrenia. Hubo una temporada antes del año 2000 en que todo era atribuible al ADN. Ese pensamiento, gran parte estuvo fundamentado debido a la promoción que hizo ese señor Richard Dawkins con su libro El gen egoísta. Bueno, y estarán preguntándose, ¿y no es cierto esto? En otra ponencia que se espera tenga yo en la próxima temporada de Nuestros Orígenes, Revelaciones, voy a explicar el cambio que está ocurriendo en la ciencia y el impacto que está teniendo este cambio de paradigma en el terreno evolucionista. Y entonces estamos pasando, incluso ya les había adelantado en una participación anterior donde me tocó hablar, que estamos pasando de un punto de vista genocentrismo, a lo que le vamos a llamar ahora biología de sistemas. ¿Qué es el genocentrismo? Están viendo ustedes en esta figura que genocentrismo es igual a decir que todas las propiedades y características de los seres vivos están determinadas por la información biológica contenida en el ADN y casi exclusivamente. Eso es genocentrismo. Si yo soy violento, se debe a mi ADN. Si yo soy de un determinado color de piel, se debe a mi ADN. Todo se debe al ADN. Esa es la postura genocentrista. Pero del año 2000 para acá, les platiqué en una participación anterior
que se está dando un cambio. Se está cuestionando si realmente solo el ADN determina nuestras características. Y a esto le vamos a llamar biología de sistemas. De esto espero que podamos platicar en la siguiente temporada, ese cambio de paradigma que está ocurriendo. También, miren, en esta diapositiva debemos tener en cuenta que genocentrismo es casi igual a neodarwinismo. Neo, como ustedes saben, significa nuevo, un nuevo darwinismo. Hay 3 características en el neodarwinismo que no estaban en el darwinismo publicado en el libro de Darwin en 1859. Esto de que aparece allí en esas viñetas, las mutaciones, fue algo que no conocía ni de lo que no habló Charles Darwin. La genética de poblaciones es otro aspecto de lo que no habló Charles Darwin. Las observaciones de los experimentos de Gregor Mendel fue algo de lo que tampoco habló Charles Darwin. Entonces, estas conclusiones, estas palabras, estos términos, estos conceptos se llegaron a conocer como neodarwinismo. Pero el neodarwinismo es muy parecido al genocentrismo, o son 2 caras de la misma moneda. Por eso le pongo aquí un signo de igual, para querer decir que neodarwinismo es igual a genocentrismo. Miren, en esta misma figura, aquí en la parte derecha abajo, pongo un signo de desigual y digo que todas las propiedades y características de los seres vivos no están determinadas exclusivamente por la información biológica en el ADN. Esto es biología de sistemas. El genocentrismo dice que todo está determinado por el ADN. Y la biología de sistemas dice que no solo el ADN. Tal vez estoy batallando un poquito para que esto les quede claro, para yo explicarlo adecuadamente, pero es un cambio de comprensión, un cambio de paradigma muy importante, porque esto último se viene a parecer mucho a nuestra cosmovisión creacionista. El genocentrismo iba en contra de nuestra cosmovisión creacionista. Pero la biología de sistemas, de la que vamos a hablar en una siguiente participación, se parece entonces a nuestra cosmovisión creacionista. Entonces, esto fue en relación con las aplicaciones de la biología molecular. Entonces, vamos a definir qué es una prueba molecular. Esta es una de las palabras que aparecen en el título de la ponencia de esta tarde. Vamos a definir una prueba molecular como un análisis, un estudio detallado de la información biológica presente en las proteínas, en el ARN o en el ADN, con el fin de encontrar patrones o singularidades relevantes. Esto es una prueba molecular. Ahora, ¿qué queremos decir con información biológica? Pues es la secuencia u orden específico que presentan las unidades elementales que constituyen a proteínas ARN y ADN. Miren que las proteínas ADN y ARN son como cadenas. Así como en esta figura, una cadena está hecha de eslabones, pues las moléculas ADN, ARN y proteínas son como cadenas. Solo que a diferencia de las cadenas que vemos en la vida diaria, donde los eslabones son idénticos, en el ADN vamos a tener 4 tipos de eslabones. Y con estos 4 tipos de eslabones podemos formar cadenas con distintas combinaciones. Eso en el caso del ADN. En el caso de las proteínas, que también dijimos que son cadenas, que podemos comparar con cadenas hechas de eslabones, los eslabones tampoco son idénticos. Tenemos 20 unidades, 20 eslabones para construir proteínas. Y estos 20 se pueden combinar en distintas formas para formar largas cadenas. Entonces, espero que tengan claro que el ácido desoxirribonucleico o ADN es como una cadena hecha de eslabones. Estos eslabones no son idénticos. Tenemos 4 tipos de eslabones que podemos combinar en distintas formas para formar cadenas. En el caso de las proteínas, los eslabones son 20 tipos diferentes que podemos combinar en distintas formas nuevamente para elaborar largas proteínas. En biología celular se utiliza la palabra polímeros para referirse a las cadenas. Miren, aquí les estoy mostrando
una imagen que resulta ser como una caricatura del ADN. A la izquierda vemos la estructura típica de doble hélice del ADN. Deben ustedes ver como dos listones en color gris claro, y entre los listones que están dando vuelta juntos, por eso se dice doble hélice, entre los listones vamos a encontrar como una especie de peldaños, como si fuera una escalera. Y entonces, en la parte de abajo de este dibujo que aparece a la izquierda de la ilustración, vamos a hacer un aumento y vamos a observar con más detalle las dos cadenas que constituyen al ADN. Las dos flechas que aparecen con dirección invertida nos señalan dos cadenas diferentes. Esta es una, espero que estén siguiendo el cursor. Esta es una cadena y junto a ella está otra cadena. El propósito de esta ilustración es solo demostrarles que el ADN es una molécula en forma de cadena constituida a su vez por moléculas más pequeñas. En este aro de color rojo les estoy señalando lo que sería un eslabón de esta cadena a la que llamamos ADN. El nombre específico de esta molécula más pequeña es nucleótido. Así que el ADN está hecho de nucleótidos. Si tomamos en cuenta este arreglo, vamos a encontrar que aquí tenemos por lo menos 8 nucleótidos. Uno está encerrado en este aro de color rojo, luego hacia abajo encontramos otro más, 3, 4 por el lado izquierdo y 4 por el lado derecho. Entonces, estos nucleótidos son los eslabones con los que se construyen las cadenas de ADN. Noten que no todos los eslabones son iguales. Aquí tenemos una letra G, luego hacia abajo una T, una C, una A, y vemos que la geometría de estas figuras es diferente. Entonces, tenemos 4 nucleótidos diferentes para construir cadenas de ADN. Miren que el orden específico que tienen estos nucleótidos en las cadenas es lo que vamos a llamar información biológica. ¿De acuerdo? Información biológica. A esto, a la secuencia u orden específico de los nucleótidos, es lo que le vamos a llamar información biológica. Y entonces, esto es lo que busca conocer o determinar la prueba molecular. Ahora, en esta diapositiva les estoy mostrando, miren, el ADN de la insulina en una sola cadena. Es precisamente esto que aparece, este bloque de letras con filas y columnas. Están viendo ustedes la información biológica del gen de la insulina. Aquí donde dice origen, tenemos el número 1, y si contamos cada letra, por cada fila vamos a llegar hasta 481 letras. Entonces, esta es la información biológica del gen de la insulina. ¿De acuerdo? Vean cómo se repiten las letras A, G, T, y aparece por ahí también la C, en diferentes combinaciones. Esta secuencia se lee a partir del 1, desde la izquierda hacia la derecha por la fila, y luego continuamos con la fila 2, desde el 61 y a la derecha. Esta es la información biológica que busca una prueba molecular. Esto se hace en el laboratorio, se extrae el ADN, se mete a una máquina especializada que determina el orden de los nucleótidos en el ADN, como aparece en esta ventanita aquí abajo en esta ilustración. Fíjense cómo aparecen las letras C, A, T, A, G. Espero que me estén siguiendo con el cursor. Esa es la secuencia o información biológica en el ADN. Ya les había dicho entonces en la primera parte de esta presentación que la información biológica en el ADN es muy importante porque nos ayuda a entender las enfermedades hereditarias, cómo funciona la herencia, qué participación tiene el ADN. Eso quedó claro en la primera parte de esta presentación. Pero entonces, ahora, en las pruebas moleculares están siendo utilizadas por los evolucionistas para respaldar la teoría de la evolución.
Antes de explicar cómo ocurre eso, ahora quiero mostrarles el alfabeto que se utiliza para construir cadenas de proteínas. Estas son las unidades o los eslabones con las que se construyen las proteínas. Esta molécula que estoy señalando aquí con el cursor, la glicina, alanina, son 20 letras, vamos a llamarle así, a cada una de estas moléculas, 20 eslabones diferentes con los que podemos construir diferentes combinaciones en cadenas. Ahora son proteínas. Entonces las proteínas tienen aminoácidos y el ADN tiene nucleótidos. ¿De acuerdo? ADN y proteínas tienen en común que son cadenas. Miren, esto que les estoy mostrando es la vista de una base de datos, una plataforma en internet donde se sube la información biológica de ADN y proteínas. Ahora, lo que les estoy mostrando exactamente aquí es el orden de los aminoácidos en la proteína insulina nuevamente. ¿Se acuerdan que unas diapositivas antes les mostré la secuencia de nucleótidos en el ADN de la insulina? Ahora les muestro los aminoácidos que conforman a la proteína insulina. Es específicamente esta zona, estas letras que aparecen aquí, M, A, L, W, son claves con las que se abrevian los aminoácidos que vimos en la diapositiva anterior. Entonces la insulina tiene aproximadamente 110, en realidad en la literatura aparece hecha de 121 aminoácidos, pero en esta base de datos nos están promediando 2 formas de insulina y nos dan un promedio de 110. Pero fisiológicamente la insulina tiene 121 aminoácidos. Así de extensa es la proteína. Entonces, esta es la información biológica en proteínas. La secuencia, el orden específico de los aminoácidos. Miren que aquí M significa el aminoácido metionina, A significa el aminoácido alanina, leucina, triptofano, metionina nuevamente, y así de manera sucesiva podemos conocer la secuencia, la información biológica presente en las proteínas. Muy bien. Espero que haya quedado claro hasta aquí entonces a qué le llamamos información biológica. Es el orden o la secuencia que tienen las unidades que constituyen a los polímeros. ¿Cuáles son los polímeros más relevantes en la vida? ADN, ARN y proteínas. Entonces, esa información biológica o secuencia es la que van a utilizar los evolucionistas para respaldar su cosmovisión, su teoría de la evolución. ¿Qué es lo que ellos hacen? Comparan secuencias, en este caso de una proteína llamada histona, es lo que se ve en este cuadro. La proteína histona procedente del ser humano sería la primera fila que está encerrada en un recuadro en rojo. Luego, en la siguiente fila, la misma histona, proteína histona, pero ahora procedente de un chimpancé. La misma proteína histona procedente de un ratón, de una rata, de una vaca. Y yo creo que aquí ya van encontrándole el punto central a la ponencia de esta tarde. La idea es, al alinear estas secuencias, esta información biológica, es supuestamente encontrar la prueba de que los organismos comparados son parientes evolutivos. ¿Y cómo sabemos que son parientes evolutivos? Si las secuencias, si la información, el orden de los aminoácidos, aquí estamos hablando de una proteína, acuérdense que las proteínas están hechas de aminoácidos. Si la secuencia entre los distintos organismos se parece mucho, entonces podrían ser primos evolutivos
o hermanos evolutivos, hablando en millones de años, ¿verdad? Hablando de una larga cadena de evolución. Entonces ellos dicen, si la información para una misma proteína comparada entre diferentes organismos se parece mucho, eso es prueba de que son parientes evolutivos. Hace ratito estuvimos hablando de la insulina y los animales que tienen sangre roja y que tienen una anatomía parecida a la nuestra, también deberían utilizar insulina. Por ejemplo, el perro debe utilizar insulina. El caballo debe utilizar insulina para mantener sus niveles de glucosa. La vaca, el búfalo, todos tienen insulina. Entonces vamos a tomar la información, es decir, la secuencia de aminoácidos de esa insulina para cada organismo, vamos a alinearlas y vamos a ver cuánto se parecen. Entre más parecidas, entre más tengan aminoácidos en común, entonces decimos que son parientes evolutivos. Esta es la parte central de la ponencia de hoy. Informarles, amigos y hermanos, que esto le da un aire más sofisticado y moderno a la teoría de la evolución. Si no estamos enterados de este tipo de técnicas, y no espero que ustedes lo dominen, se requieren conocimientos avanzados, especializados, mi idea era de que ustedes entendieran lo que es una prueba molecular y cómo se utiliza la prueba molecular como argumento en favor del evolucionismo, cómo funciona, a fin de que cuando se encuentren por razones desconocidas en una situación donde tengan que hablar de esto, pues por lo menos puedan decir, sí he oído hablar de esto. Se compara el ADN de organismos diferentes para saber qué tan distantes o cercanos son como parientes evolutivos. Sí he oído hablar de eso. Ahora están informados, saben lo que significa una prueba molecular, cuál es su relevancia en la defensa de la postura evolucionista. Aquí les muestro un artículo, no lo voy a analizar con ustedes, es complejo, es elaborado, solo como evidencia de que en el Partido Evolucionista tiene mucha importancia esto de comparar las secuencias, la información biológica de ADN, ARN y proteínas. Aquí lo que están haciendo en este artículo es básicamente comparando proteínas que forman parte de un proceso que ocurre al menos en todos los animales, no en todos los animales, perdónenme, en todos los animales que tienen sangre roja, por ejemplo, vaca, perro, caballo, lo que sería la coagulación de la sangre. Cuando nosotros tenemos una herida en la piel, pues ahí empezamos a perder sangre, pero se inicia un proceso para generar un tapón en la herida y evitar que perdamos sangre. A ese proceso le vamos a llamar coagulación. Y en la coagulación participa todo un conjunto de proteínas. Entonces, la idea con este estudio, con este artículo que les estoy presentando aquí, era ver si la cantidad y el tipo de proteínas que participan en la coagulación es la misma en diferentes organismos que se estudiaron. Aquí les muestro un gráfico para que vean lo complejo que es este proceso que ocurre en nuestros tejidos cuando tenemos una lesión. Esto que se ve aquí a la izquierda, este recuadro en azul en la parte superior, es lo que se conoce como la vía extrínseca. Esencialmente, esta parte se le llama cascada de la coagulación, se activa cuando tenemos una herida interna. Cuando dentro del cuerpo, por ejemplo en las arterias, cuando se forma un trombo, un coágulo, entonces el vaso sanguíneo se lesiona y para reparar esa lesión, entonces se activa esta parte de la cascada de la coagulación, lo que se llama la vía intrínseca. Luego acá, en este recuadro de color pues naranja pálido,
Está la vía extrínseca. Esta es la que se activa cuando tenemos una lesión fuera de los tejidos. Y ambas vías, tanto la intrínseca como extrínseca que aparecen en la parte superior, coinciden en esta sección que se llama la vía común de la cascada de la coagulación. Entonces, este proceso de coagulación ocurre tanto en las vacas, en los caballos, en nosotros los seres humanos, y si nos ponemos del lado evolucionista y queremos defender o encontrar evidencia de que ocurrió la evolución, lo que vamos a hacer es que vamos a comparar las cascadas o la composición de proteínas de la cascada de coagulación del caballo, de la vaca, del perro, del ser humano, para ver cuánto tienen en común y con ello demostrar que son parientes evolutivos. Es el mismo artículo. Miren que aquí dice, en este recuadro en rojo, es claro que las serín-proteasas comparten un ancestro común. Es decir, este artículo está buscando demostrar que caballos, perros, vacas son parientes evolutivos a partir de analizar la información biológica que hay en las proteínas. No está muy claro el nombre de los animales que fueron estudiados. Quiero aclarar que no se le sacó la sangre a cada animal allí enlistado. Aquí está, por ejemplo, bueno, enseguida les muestro una lámina. Son partes de los animales que están en la lista. Se tomó información biológica de la cascada de coagulación del gallo, de esta rana africana, del ornitorrinco, de esta ballena azul y de Drosophila melanogaster. Evidentemente la mosca no tiene sangre roja, tiene un mecanismo de coagulación sanguínea diferente al del resto de los organismos que aparecen aquí en la diapositiva. Pero como se tiene el paradigma evolucionista, se trata de encontrar que la mosca tenga una cascada de coagulación más simple, correspondiente a una etapa evolutiva muy antigua, cuando apareció por primera vez el insecto. El insecto precede a todos los organismos que aparecen ahí en la diapositiva. No sé si me estoy explicando. Es decir, la mosca no tiene entonces sangre roja ni una cascada de coagulación o una cantidad de proteínas participando en la coagulación tan compleja como en los otros organismos. Bueno, una vez hecho este estudio, se obtiene un gráfico como este que representa el parentesco evolutivo. El organismo que tiene la cascada de coagulación más desarrollada sería el ser humano, que aparece en el extremo derecho. Y en el extremo izquierdo de este gráfico tendríamos a un organismo que no tiene las proteínas ni el sistema de coagulación del ser humano. Esto debe coincidir entonces con la línea evolutiva que fueron teniendo los organismos a lo largo de la evolución. Aquí encontramos, por ejemplo, los reptiles y las aves que tienen un cierto parecido en su coagulación con el ser humano, están más cerca del ser humano que de los nidarios y tunicados, que son organismos que se encuentran en el mar, no tienen sangre roja evidentemente. Los nidarios son, por ejemplo, las medusas, son nidarios, y los tunicados son unos organismos que parecen como unos tazones asentados fijos en el fondo del mar. Estos evidentemente no tienen sangre roja, no tienen una coagulación tan compleja. Pero este gráfico lo que trata de decir es que la coagulación se va haciendo más compleja conforme va pasando el tiempo a lo largo de la evolución. Y eso lo podemos constatar, según el punto de vista evolucionista, comparando las secuencias, la información biológica, mediante las pruebas moleculares. Este es otro testimonio, otra evidencia que traigo de que la información presente en ADN, RNA y proteínas se puede utilizar para enseñar evolucionismo. Ahora, ¿qué observaciones? No puse una diapositiva. ¿Qué observaciones tendríamos nosotros para esta postura, para este paradigma? Pues podemos decir que sí es cierto, en la información, en la comparación de las secuencias, sí se puede encontrar similitud.
Pero nosotros podemos explicar que esa similitud se debe a que todos los organismos tienen un diseñador común, no a que tengan un origen evolutivo común. Si encontramos que la cascada de la coagulación se parece mucho entre caballos, seres humanos, vacas, perros, las proteínas que participan en la coagulación parecen ser las mismas en todos los organismos, no se debe a la evolución, sino se debe a que tienen el mismo creador. Esa es nuestra postura creacionista. Déjenme concluir enfatizando por qué traje este tema esta tarde. Miren, aquí estoy mostrando una parte de mi plan de curso de la materia de ciencia y religión que imparto ahí en la Escuela de Educación. Y en la parte de abajo están viendo ustedes los títulos de varias revistas evolucionistas. Ahí al menos se ven 2, 4, 6, 7 títulos. Y en la siguiente página hay otro tanto de revistas evolucionistas. Entonces, en el curso de ciencia y religión yo le digo a los muchachos, si estas son revistas científicas y en eso sustentan los evolucionistas su punto de vista, ¿cómo enfrentar esto? Yo les digo que esto le llamo hegemonía de las publicaciones. Es decir, con tantos títulos de revistas científicas, los evolucionistas tratan de convencernos de que nosotros no tenemos sustento científico para nuestro punto de vista y ellos tienen un sustento científico sólido. Lo que hay debajo de este supuesto de la hegemonía de las publicaciones, le llamo a las revistas publicaciones, es, si no fuera cierto la evolución, ¿cómo se puede mantener una mentira por tanto tiempo en revistas científicas? Fíjense cómo el poder de las publicaciones. En segundo lugar, los que revisan esos artículos publicados en las revistas no son personas simples, son personas altamente preparadas. Y las revistas son de circulación internacional. Entonces ellos utilizan el cúmulo de publicaciones científicas con experimentos de este tipo, pruebas moleculares, para dar a entender que la teoría de la evolución está firmemente sustentada científicamente. Así que, pues, hemos aprendido esta tarde que las pruebas moleculares son el estudio detallado de la información biológica en ADN, ARN y proteínas y se utilizan para apoyar, para sustentar la postura evolucionista. Hemos aprendido que sí aceptamos los creacionistas que hay similitud en las secuencias, en la información biológica entre los distintos organismos, pero esto se debe a que tienen un diseñador común y no que tienen un ancestro común como propone la postura evolucionista. Bien, pues espero haber cumplido mi objetivo de dar a entender cómo las pruebas moleculares se utilizan como evidencia científica en favor del evolucionismo. Muy bien, agradecemos al maestro Montalvo. La verdad, hay muchas cosas interesantes, ¿no? En esta presentación de hoy, pero queremos agradecer mucho a esta ponencia que nos dio mucha luz, ¿verdad, doctor Luciano, sobre esta información biológica, ¿no? Y que tenemos algo en común con la teoría de evolución, ¿no? Pero nos aclaró mucho y durante las preguntas vamos a tratar de consolidar mejor estas ideas. ¿Qué le parece, doctor Luciano? Sí, maestro Adolfo, gracias por tu ponencia. Creo que fue bastante desafiante, bastante informativa y pues se cumple el propósito que perseguimos con cada ponencia. Hacer que los que escuchamos pensemos, razonemos y saquemos conclusiones. Cada conferencia de cada sábado es un desafío, es una oportunidad para desarrollar nuestro espíritu crítico, analizar las evidencias, pesar los diferentes argumentos y de esa forma pues madurar intelectualmente y también madurar espiritualmente, no solamente intelectualmente.
Gracias, Adolfo, por tu ponencia. Sin duda el público estuvo bastante interesado también. Y vamos a ver al maestro Tennyson que nos indica aquí algo con el público. ¿Cómo estamos ahí? La verdad, la gente, varios ahí compiten por ser el primero, Luciano y maestro Montalvo. Está un poco interesante eso aquí, ¿no? Siempre tuvimos aquí nuestro amigo y querido Alain Chablé aquí como primero, ¿no? Por ya algunas veces le han ganado, ¿no? Ya hoy Sandra Cubides, ¿no? Fue la primera que estuvo conectada y nos mandó un primer saludo y agradecemos a esta televidente, ¿no? A esta espectadora del programa Nuestros Orígenes, Revelaciones, que está aquí con nosotros. Y enseguida, Alain Chablé. Bienvenido, Alain. Qué bueno estar contigo aquí en este programa, en este espacio. Marlenis Flores, supongo que está conectada por Facebook. No tiene ningún comentario ni saludo, pero bienvenida, Marlenis, a nuestro programa. Ok, nuestra querida Edelina Clark Flores, conocida, ¿no? ¿Verdad, Luciano? Ahí mencionó algo al principio, tuvimos un detalle técnico. Muy bien, gracias, Edelina, por estar con nosotros aquí. Florentino Martínez dice amén, Dios los siga bendiciendo. Siempre, hermanos, saludos desde Portaceli, Chiapas, México. Enseguida, Javier, feliz tarde, nos saluda desde Tecate, Baja California. Muchas gracias, Javier. Tere G dice aquí puntual para disfrutar el tema de hoy. Saludos desde Tabasco, México, a todo el equipo de NOR. Dios les bendiga. Soy feliz de que nuestra iglesia haya un gran equipo dirigido por Dios. Gracias, Tere. Bienvenida al programa. Ok, enseguida Julie Jerónimo es parte de nuestro equipo. Nos saluda y saluda al profesor Montalvo. Qué bien. Imagino que fue tu alumna o es tu alumna, ¿verdad, maestro? Es alumna mía, sí. Saludos, Julie. Espero que te encuentres bien. Muy bien. Gisure Gisván Orona Montes dice feliz sábado, saludos desde Hermosillo, Sonora, mi querida tierra de Sonora. Ok, muy bien. Luciano, me gustaría hacer un comentario aquí, y maestro Montalvo también, sobre el programa Nuestros Orígenes, Revelaciones, y principalmente un tema como el tema de hoy, donde se menciona el evolucionismo o el darwinismo. Bueno, el hecho de que estamos estudiando sobre Darwin o sobre el evolucionismo no significa que que creemos en el evolucionismo para explicar el origen de la vida. ¿Ok? Estudiar sobre Darwin o el evolucionismo no significa que creemos en el evolucionismo para explicar el origen de la vida. Y la práctica de hoy, la presentación de hoy nos deja claro, ¿no? Que muchos de los paradigmas evolucionistas van cambiando, ¿no? Y eso comprueba que la ciencia humana no ofrece seguridad sobre la verdad, sobre la vida. Pues, en cambio, los estudios científicos, ¿no? Que toman en cuenta los principios revelados en la palabra de Dios, estos sí son dignos de confianza. Y queremos dejar muy claro que en este programa, todos los científicos que aquí hablan son creacionistas. ¿Ya? Y fantástica la conclusión que llegamos hoy aquí al final de la presentación es que todos los seres vivos tienen un diseñador común, ¿no? Y a pesar de similitudes, ¿no? De la información o a causa de las similitudes de la información biológica. Muchas gracias, maestro Montalvo, por aclarar este asunto para nosotros hoy aquí. Y Claudio Olave nos saluda desde Calama, en Chile, ¿no? Y tiene una pregunta. ¿Nuestro pecado está entonces en nuestro ADN? Profundiza nuestro querido Claudio Olave. Muy interesante pregunta, muy valiosa. En algún momento he dado el curso de genética a mis estudiantes, primeramente en la Facultad de Ciencias de la Salud y ahora en Educación, cuando hablamos de genética. Creo que esta expresión de Éxodo 20, incluso una doctora, compañera de aquí de Montemorelos, ya había tocado el punto.
Éxodo 20, no recuerdo exactamente el versículo donde dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Podría ser una alusión al poder que tiene el ADN sobre la herencia. También si leen ustedes a Ellen White en el libro El Hogar Cristiano, dice que la conducta, los hábitos de los padres son transmitidos a los hijos. Y hay unas expresiones más severas que manifiesta la hermana White en el libro El Hogar Cristiano sobre el poder de la herencia. También nos viene a la mente Jeremías, donde dice que nuestro pecado está escrito con cincel de hierro, con diamante, algo así. Ahora no puedo recordar exactamente el versículo. En cierto modo, sí heredamos conductas, temperamento, pero tanto la ciencia como ya Dios lo había anticipado en su Sagrada Escritura, Él es capaz de remodelar, reprogramar el ADN. Esto, pues precisamente es el misterio de los misterios. No se trata nada más de ir a la iglesia, de saberse los versículos de memoria, de sacar grados en la cosmovisión adventista. Se trata de que se manifieste, miren, el mismo poder creador del principio se tiene que manifestar en nuestro ADN para rehacernos hasta el ADN, hasta lo más poderoso de nuestra biología que determina nuestra conducta. Sí, el pecado, las tendencias malas se heredan, pero no es un argumento secundario así sacado de la nada, sino es real que el poder de Dios puede modificar el ADN y todos los factores que participan en la herencia, porque lo que vamos a aprender en la siguiente ponencia, si tenemos oportunidad, es que el ADN no es el único factor. Hay otros factores que determinan la herencia. Muy bien, gracias, maestro Adolfo. Que nuestro amigo José Altamirano manda saludos desde Loma Linda. ¿Qué tal, José? Gusto saludarte. Ok, enseguida tenemos a Alexis Hernández y una otra pregunta. ¿Por qué un programa de investigación? Mira, es una pregunta que no es relacionada a este tema específicamente, ¿no? Por ser un programa de investigación de ciencias de la Tierra, una pregunta: ¿qué efecto tendrá la nube de dióxido de sulfuro que está atravesando nuestra región por erupción del volcán Mauna Loa? No sé si el doctor Luciano puede responder esa pregunta o dejamos para una próxima conferencia. Bueno, la podría responder, pero no es el tema. Le voy a pedir a Alexis que por favor me mande un correo. Pon mi correo, David, por favor, ahí si puedes. Y puedo hablar algo porque ahorita el tiempo es para el tema del maestro Adolfo. Sin embargo, perdón, recuerden que el dióxido de azufre, que me parece que es lo correcto, al combinarse con la humedad deteriora las superficies de concreto. Entonces seguramente las cantidades de dióxido de azufre que está emitiendo ese volcán pudieran estar afectando los materiales en la superficie de la Tierra. Muy bien, gracias, Adolfo. Aprendiendo con los peques, pregunta: ¿qué sucedería si se le pusiera a un ser humano la proteína verde fluorescente de la medusa? ¿Se podría poner? ¿También brillaría en la oscuridad? Pues de acuerdo a lo que se muestra en las fotografías y a lo que se ha realizado en el laboratorio, sí. En cuanto el espermatozoide fecunda al óvulo, se forma el cigoto, habría que extraer el cigoto y con una microjeringa inyectarle el gen de la proteína verde fluorescente, y teóricamente sí, porque el conejo ya viene a ser un animal, permítame utilizar esta expresión, parecido al ser humano. Los seres humanos compartimos con los animales que nos parecemos en los órganos, tipo de órganos, bueno, con cierto tipo de animales, no con todos los animales. Entonces, lo que ocurre con los animales es muy probable que pueda ocurrir con el ser humano. Acuérdense que los fármacos
pasan por una etapa donde se prueban en animales que se parecen a nosotros. Los candidatos más utilizados son los primates, los monos, ¿verdad? Que van a tener riñones, corazón, estómago muy parecidos a los nuestros, y entonces, así como los fármacos se prueban y luego tienen más o menos el mismo efecto en el ser humano, es posible que la proteína verde fluorescente se pueda poner en un ser humano. Por su cuenta riesgo, ¿no? Bueno. Yo creo que no. Estos animalitos han vivido y planta, acuérdense que estaba la planta del tabaco allí. Estos organismos han tenido el gen de la proteína verde fluorescente expresándose, es decir, convirtiéndose en proteína verde fluorescente sin manifestar ningún problema, ninguna dificultad. Ok, muy bien. Nuestro compañero aquí, Ismael Chablé, saluda, maestro Montalvo. Desde los tiempos antiguos, el hombre ha manipulado a los organismos desde el punto de vista genético. Ahora, esa manipulación es más específica. ¿Crees que los laboratorios modernos de biología molecular proceden éticamente? Muy bien, pregunta interesante. Ya habíamos anticipado que sería bueno en otra ponencia analizar las distintas posturas que podríamos tomar. Hay una declaración oficial de la Iglesia Adventista sobre la clonación y la manipulación genética. Honestamente, tiene ya buen rato que la revisé y no me acuerdo exactamente qué dice, pero entiendo que si, por ejemplo, para entender un padecimiento y luego encontrar una solución, tenemos que realizar alguna modificación, manipulación genética, podría, no sé, tendría que estar aquí sentado con pastores y con personas, darles más información desde mi posición como académico, experto en esta área, y luego aquí casi las cosas se toman como que por consenso, ¿no? No hay un principio natural, es como una opinión, vamos evaluando argumentos y llegamos a un consenso, a una conclusión. Yo creo que siendo esa la necesidad de comprender mejor el sufrimiento humano, que recuerdo que eso dice la declaración oficial de la Iglesia Adventista, hay espacio para hacer algunas manipulaciones genéticas. Debo tener cuidado con la expresión manipulación genética. Les digo, necesitaría más tiempo para especificar hasta dónde sí, qué no, pero miren, por ejemplo, en México estamos consumiendo maíz modificado genéticamente y probablemente en otros países de América, y ni enterados estábamos de estar consumiendo maíz transgénico. Entonces, la idea es de que este maíz sea más resistente a condiciones drásticas de cultivo y entonces se haga más eficiente la productividad, haya más alimento. Podemos allí visualizar que el argumento favorable, éticamente correcto, sería asegurar la alimentación, aunque aquí también hay mucho que discutir. No nos vamos a alimentar solamente de maíz, hay otros vegetales que no utilizamos o que utilizamos muy poco y que son igualmente saludables y no se explotan de la misma manera. Gracias, maestro. La hermana Andrómeda Elizondo nos saluda como cada sábado desde Los Mochis, Sinaloa. Bienvenida, Andrómeda. Gracias por seguir puntualmente nuestro programa cada sábado. Muy bien, enseguida tenemos nuestro amigo de Brasil, ¿no? Rafael Horta Scalaferri, y dice aquí, escribe en portugués: olá, doctor Luciano y maestro Shirai y profesor Montalvo. Confieso que ese es un asunto, un tema que conozco muy poco, pero es bien interesante. Entonces, las relaciones moleculares, de ahí viene la pregunta, entonces las relaciones moleculares no serían indicios de ancestralidad. Y él sigue adelante con una otra pregunta. Dice, bueno, un feliz sábado a todos. Voy a pedir que David, sí, un feliz sábado a todos. Y una otra pregunta, ¿cómo podríamos entender las ligaciones, las conexiones moleculares y la creación? Entonces, hablando de dos preguntas sobre las relaciones moleculares, ¿no serían indicios de ancestralidad? Y cómo
podríamos entender las ligaciones o conexiones moleculares y la creación. Bueno, en la primera pregunta, si ancestralidad significa unos pocos antepasados nuestros, por ejemplo, en mi caso, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, seguramente hay pruebas moleculares para mostrar que compartimos segmentos de ADN. Incluso judicialmente, no sé cómo decirlo, si se entiende en otros países, esto es legalmente, pues, ¿han oído ustedes hablar de las pruebas de paternidad, donde se utiliza el ADN del papá y la mamá para ver si determinadas huellas o marcas presentes en la mamá y en el papá se encuentran combinadas en el hijo? Entonces, si eso es ancestralidad, nuestros antepasados inmediatos, así es como lo entenderíamos. Ahora, si hablamos de que queremos compartir el punto de vista de Darwin, de que todos tenemos un antepasado común, pues ya aclaramos durante la explicación que si nos parecemos genéticamente o en composición de proteínas ciertos grupos de organismos, se debe a que el diseñador nuestro Padre Celestial, vio bien que compartiéramos mucha información biológica, organismos muy parecidos. Así explicamos los creacionistas la similitud en la información biológica, un diseñador común. Incluso, no lo comenté en la explicación, ahora lo voy a hacer, la similitud que se documenta entre la información biológica entre los seres vivos presenta el mismo problema que encontramos en el caso de la similitud en la estructura de las extremidades anteriores de los vertebrados. No recuerdo haber tratado este tema, pero por ejemplo, ustedes pueden encontrar en internet una lámina que muestra la aleta de una ballena, la pata de un caballo, el ala de un murciélago, y en esa lámina se nos muestran que los huesos son equivalentes, unos más cortos, unos más largos, pero son equivalentes. Entonces dicen los evolucionistas, esto es prueba de que tienen un antepasado común, de que tienen un origen común, porque se parecen. Pero el doctor Jonathan Wells, en su libro Icons of Evolution, dice que esto se fundamenta en algo que se llama razonamiento circular. ¿Cómo funciona el razonamiento circular ante estas observaciones? Va de la siguiente manera. Vamos caminando, encontramos fósiles que se parecen y decimos, estas estructuras se parecen. Y luego planteamos la hipótesis o explicación. Por lo tanto, deben ser parientes evolutivos. ¿De acuerdo? Necesitamos validar esa hipótesis, contrastarla con la realidad. Vamos a buscar evidencia de que es así como estamos explicando, conforme a nuestra hipótesis. Y ahora preguntamos, ¿y cómo sabemos que son parientes evolutivos? Lo resolvemos fácil, porque se parecen. No sé si se nota el razonamiento circular. Porque se parecen, sospechamos que son parientes evolutivos. Y entonces, ¿cómo demostramos que son parientes evolutivos? Pues porque se parecen. Eso es un razonamiento circular. Y lo mismo ocurre en la comparación de información biológica para decir que se parecen los organismos, que son parientes evolutivos, tienen información biológica, acuérdense, secuencia de nucleótidos, secuencia de aminoácidos parecida. Oye, pues estos deben ser parientes evolutivos. ¿Y cómo sabemos que son parientes evolutivos? Porque su información biológica se parece. Eso es lo que se llama razonamiento circular y es una de las fuertes objeciones que tenemos a esa explicación evolucionista. Gracias Adolfo. Noralba Galván nos saluda desde Tamaulipas, México. Feliz sábado. Gracias, hermana, por escucharnos. No te escuchamos, Tennyson. Gracias. Estuvo cerrado el micrófono. Sí, claro. Rosario Pelayo nos saluda aquí desde Tijuana, Baja California. Y atrás, Rafael, claro, desde Brasil. María Cruz desde Chicago, un saludo. Gracias, hermana. Gracias por seguir el programa. Ok, y Mario Cruz, que el Eterno les bendiga siempre.
Fernando Neira García, saludos cordiales, siempre muy interesante el tema. Bendiciones para el profe Montalvo. Gracias, Fernando. Muy bien, nuestro amigo Fernando. Enseguida Sam Montalvo, ¿es alguien de la familia, maestro? Es mi hija mayor. Saludos a mi hijita. Ajá, muy bien. Sam, gracias por estar con nosotros. Nos saluda desde Minatitlán, en Veracruz. Siempre orgullosa de mi padre. Te saluda tu familia. Muy bien. Irma Nájera, feliz sábado, hermanos, desde Fayetteville, Georgia, Estados Unidos. Les agradezco mucho por la información del tema del origen de la vida que está cambiando. Muy interesante. Correcto. Y Anne D. Grace, los veo desde Carolina del Norte. Profe Montalvo, excelente exposición. Un tema elemental para todo el cristianismo. Me imagino que también se conocen, ¿verdad? No recuerdo su nombre, pero saludos a Anne de cualquier manera. Elena Cholfi, muchas gracias por aclarar este tema tan importante. Felicitaciones desde Tucumán, Argentina. Esta persona, esta dama, Elena Cholfi, se une con mucha frecuencia con nosotros. Gracias, Elena, por acompañarnos cada sábado. Sígalo haciendo. Ok, y Jorge Gamarra menciona Éxodo 20, verso 5, y nos saluda desde Asunción, Paraguay, Sudamérica. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Gracias, Jorge. Bueno, está mi hermana. Hola, mi querida hermana Lidia, desde Culiacán. Gracias por seguir el programa, Lidia. Muy bien. Enseguida, Grecia Montalvo, Leal. Un tema bastante interesante. Le doy gracias a Dios por estos conocimientos que le concede a mi papá, otra hija. Un saludo para todos y feliz sábado. ¡Qué orgullo, maestro Montalvo! Jonathan Vázquez dice, esas características en común de las cadenas de aminoácidos y proteínas que se dan entre ciertos organismos hacen posible que existan seres híbridos, ¿verdad? Antes que eso están los cromosomas. Fíjense que en la fecundación, si dos células sexuales de especies diferentes tienen un número de cromosomas muy distinto, no van a poder realizar una fertilización adecuada. De allí que yo pienso que no es tan fácil que los antediluvianos hubieran creado quimeras o monstruos si la biología antediluviana era parecida a la nuestra. Las especies estaban bastante delimitadas. Son especies afines las que logran tener híbridos, como ya debes de recordar, Jonathan, el caso del caballo y el asno, sea hembra o macho de cada especie, logran tener un descendiente, pero ese descendiente es estéril. Acá en México usamos las palabras mula y macho para referirnos a los descendientes de estas especies diferentes, el caballo y el asno. O sea, antes que la secuencia de aminoácidos y proteínas, hay algo más arriba, que es el número de cromosomas. Estamos hablando de células. Entonces, estas células no son compatibles por su número de cromosomas. Ya aminoácidos, proteínas, nucleótidos, ácidos nucleicos, es un nivel más abajo que queda cerrado, imposibilitado por el nivel más arriba, el número de cromosomas. Correcto. Ilcías Centeno Sánchez nos saluda desde Guayacán, en Lima. Eso es Perú, Sudamérica también. Nuestros amigos de Perú siempre presentes aquí en el programa. Y tiene una pregunta. ¿Cuándo están por aquí en la Universidad Peruana Unión con alguna ponencia? Mira, ya nos están invitando, ¿no? Doctor Luciano, prepara las malas ahí para visitar Perú nuevamente. Pues vamos a ver, yo no soy biólogo. Invita a alguien. Los biólogos. Muy bien, muy bien. Juan Vázquez, saludos desde Querétaro. Feliz sábado. Ok, enseguida Dori Gómez, saludos hermanos, bendiciones para los tres. Muy bien, gracias Dori. Y Enrique Oliveira Daniel dice, interesante tema, profesor, un gusto saber de esta información en cuestión desde la perspectiva bíblica. Bueno, creo que hemos tenido un rato de gimnasia mental, ¿sí?
El profe Montalvo nos puso a pensar con la biología molecular. Creo que ha sido una ponencia bastante profunda, muy informativa. Gracias al público también que se conecta, que pregunta, que comenta. Y eso es lo que buscamos en este programa. Como dije hace un momento, desarrollar, profundizar en el espíritu crítico que todos como seres humanos debemos desarrollar. Y saben, aprovechando que están todos atentos ahorita, porque están las preguntas, quiero hacer muy claro que para el próximo sábado tendremos la última ponencia de la cuarta conferencia de la cuarta temporada del programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Tendremos a la doctora Heidi Schultz. Ella, por lo que sé, es una experta en genética humana. La ponencia, como ven ahí, se titula Los micro-ARN, pequeños grandes mensajeros. Es un tema que de alguna forma se conecta con la ponencia que el maestro Montalvo acaba de darnos esta tarde. Así que los invito para que nos acompañen en la última ponencia de esta cuarta temporada del programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Pero ¿saben qué? Les hago saber que ya estamos trabajando en la quinta temporada de nuestro programa. Y por supuesto, el maestro Montalvo será uno de los ponentes también, así que Adolfo voy preparando la continuación de esta ponencia porque la gente va a estar dispuesta a escucharte. Estamos teniendo oradores nuevos, nuevas temáticas, pero todo con el fin de nutrirnos intelectualmente, espiritualmente y académicamente. Así que los invitamos para el próximo sábado, la última ponencia de esta serie, que seguramente estará igual que las anteriores. Muy bien, muchas gracias una vez más al maestro Montalvo que estuvo con nosotros, a cada uno de los que participan, nos ayudan en la organización y en la producción de este programa, que es un programa producido en vinculación con el Instituto de Geociencia e Investigación y Geociencia de la División Interamericana, liderado por el doctor Luciano González. Y muchas gracias a cada uno del público que aquí mandó su saludo, mandó su pregunta, ¿no? Estuvo participando activamente aquí en este programa, en este espacio. También gracias a David Cárdenas. No estoy ahí en los estudios de hoy de UMTV para saber quiénes son los técnicos de turno hoy, pero gracias a David Cárdenas que lidera al equipo de técnicos ahí de UMTV y UM Radio. Ustedes están viendo ahí los créditos, ¿no? Muy bien, gracias a cada uno de ustedes. Esperamos encontrarlos el próximo sábado aquí en UMTV con el programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Dios les bendiga.